Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:32 minutos, 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de Eric Gutiérrez. La UCO ha hallado nuevos indicios en los teléfonos móviles de los implicados en la trama Koldo, revelando que la misma red criminal que gestionó contratos públicos para la venta de material sanitario durante la pandemia también extendió sus operaciones a sectores más lucrativos como el petróleo. Los mensajes de WhatsApp entre Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, Aldama, y Juan Ignacio Díaz Vidart, jefe de gabinete de Reyes Maroto en Industria, evidencian contactos con empresarios de Villafuel, empresa investigada por obtener una licencia para vender combustible sin declarar el 21% del IVA. Según fuentes judiciales, el juez Ismael Moreno deberá remitir parte de esta información al juez Santiago Pedraz, quien investiga el fraude del IVA en el caso de los hidrocarburos. En este caso será para esclarecer la posible implicación de asesores y políticos del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, ya saben ustedes que Koldo está imputado por el tema de la trama de las mascarillas, etcétera, etcétera. Han salido después ramificaciones que creo que todavía no se han plasmado en imputación. Creo, me puedo estar equivocando, relativas a posibles concesiones de obra pública a un empresario amigo de Koldo, y ha salido luego todo lo de la trama de los hidrocarburos. Al parecer se dedicaban a comercializar hidrocarburos, luego cerraban las empresas en cuestión dejando sin pagar el IVA a Hacienda, total un fraude de 180 millones, pero por eso otro, quien está imputado es Aldama junto con otra serie de personas, incluyendo a alguno que parece ser que era el dueño del chalet de Cádiz que disfrutó Ábalos, etcétera, etcétera. Pero Koldo, por lo que estaba imputado hasta ahora, era por lo otro, por la trama de las mascarillas. Bueno, pues están saliendo los datos que vinculan tanto a Koldo como a Ábalos con la trama de los hidrocarburos, con lo cual es posible que el uno y el otro acaben imputados también por eso otro. Ya saben ustedes que la situación procesal de Ábalos es que el juez Ismael Moreno ha elevado la causa al Tribunal Supremo después de haber recibido la certificación por parte del Congreso de que Ábalos es efectivamente diputado y por tanto tiene aforamiento. Así que el juez de la Audiencia Nacional no puede continuar la causa contra él, lo ha elevado al Supremo y el Supremo pues tendrá que decidir sobre la petición de suplicatorio al Congreso. Tiene que mandar una nota formal diciendo queremos procesar a este señor, siendo diputado necesitamos la autorización del Congreso. Bueno, en esa nota pues se explicará por qué delitos se le quiere procesar. Hasta ahora era lo del tema de las mascarillas, ahora parece que podría añadirse todo el tema de la trama de hidrocarburos, que en realidad es toda la misma trama, y planteará pues que el juez de la trama de hidrocarburos pues tenga que elevar también la causa al Supremo, si es que a Ábalos se le imputa. Bueno, continúan saliendo datos, muy interesante la información que trae hoy Ketty Garat sobre cómo se usó. ¿Recuerdan ustedes aquella aerolínea tan peculiar que tenía un solo avión, que era Plus Ultra, y a la que le metió el gobierno de Sánchez una manga de millones? ¿Se acuerdan ustedes que hubo denuncias que fueron descartadas rápidamente por la justicia? Bueno, pues igual que pasa con el caso de Delphi, a lo mejor resulta que tenemos que reabrir las investigaciones sobre Plus Ultra. Insisto, muy interesante, léanlo hoy en The Objective. Escuchen. Víctor de Aldama, considerado el nexo corruptor de la trama Ábalos, habría usado la aerolínea Plus Ultra para facilitar la entrada de empresarios chavistas en España, según publica The Objective. La UCO de la Guardia Civil, tras analizar nueva documentación, investiga ahora la posible conexión entre Aldama y la aerolínea rescatada por el gobierno con 53 millones de euros en plena pandemia. Mensajes de WhatsApp entre Aldama y Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, indican que García gestionó salvoconductos para empresarios afines al chavismo que viajaron a España entre marzo de 2020 y abril de 2021, a pesar de las restricciones por el
confinamiento. Aldama enviaba fotografías de los pasaportes de esos empresarios y políticos cercanos a Nicolás Maduro, y García emitía documentos especiales firmados por la secretaria de Ábalos que certificaban reuniones con el ministro. Esto les permitía entrar en España durante el estado de alarma global. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez tiene la costumbre, cuando quiere usar el Falcon para algún mitin de partido, pues de ponerse un acto institucional improvisado a toda prisa en la misma localidad. Yo que sé, quiere hacer un mitin en Avilés. Pues entonces coge y dice: organizadme alguna visita a alguna empresa de Avilés, y entonces ya puede usar el Falcon porque es un viaje oficial y aprovecha y va al mitin del partido. Eso es evidentemente una corrupción asquerosa, aunque con el Código Penal en la mano sea difícil perseguirla. Es que hay cosas pues para las que el Código Penal, en fin, sobra. Hay cosas que simplemente por dignidad y por respeto al ciudadano un político no puede hacer, pero Sánchez las hace, ¿no? Bueno, pues resulta que aquí, durante la pandemia, mientras que nos tenían encerrados, mientras que nos prohibían viajar, mientras que hubo ratos donde no se podía coger un vuelo, etcétera, 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 un vuelo internacional, etcétera, pues resulta que si eras alguien cercano al régimen chavista, un venezolano cercano al régimen chavista, pues cogías, te ponías en contacto con Aldama: oye, que quiero viajar a España. Entonces Aldama se ponía en contacto con la secretaria de Ábalos y entonces se hacía un papel inventándose una reunión de esa persona que quería viajar a España con el ministro, y así viajaba a España saltándose las restricciones derivadas de la pandemia. El circuito de obtención de esos certificados para que pudiera, de esos salvoconductos, pues era: Aldama se lo decía a Koldo, Koldo se lo decía a la secretaria de Ábalos, la secretaria de Ábalos cogías, se inventaban, no sé si de motu propio o por indicación de Ábalos, una reunión con el ministro, y entonces el chavista en cuestión podía viajar a España tranquilamente. Pero a veces, como refleja la información de Ketty Garat, pues resulta que por lo que sea no era posible conseguir, por la premura de tiempo, a veces no era posible conseguir el papel de la secretaria de Ábalos, y entonces hay al menos alguna ocasión donde es el propio Koldo el que coge y emite el papel. Y entonces hay una conversación curiosa con Aldama donde dice: oye, que ahí va el papel, que lo he firmado yo, oye, que no salga esa firma que me cesan, y no es broma. Vamos, que con todo el morro autorizaba una visita. Las visitas se celebraban pues gracias al servicio de transporte ofrecido por Plus Ultra. Plus Ultra, aerolínea con una aeronave que fue rescatada por 53 millones de euros por el gobierno de Sánchez. Vamos, que Sánchez le inyectó 53 millones de euros a una aerolínea que parece ser que servía de servicio de taxi para que gente del entorno chavista venezolano viajara a España saltándose las restricciones de la pandemia. Todo muy bonito. Dentro de las conversaciones de Koldo Aldama, como refleja la noticia, pues hay algunas bromas que se intercambian entre ellos. Le dice, hablando de uno para el que Aldama ha pedido salvoconducto para venir a España, le dice Koldo: no tendrá orden de detención europea, ¿verdad? Y le dice el otro: no, nada, seguro, ¿verdad? Y se ríe Koldo en el WhatsApp. En fin, todo muy edificante. Lo dicho, el caso de Elci ya... el juez Calama ha preguntado a la Fiscalía si está de acuerdo con la petición de Vox de reabrir el caso. Y el caso Plus Ultra, pues yo me supongo que alguien solicitará que se reabra el caso, porque es uno de los más escandalosos de toda aquella inmensa corrupción de la pandemia. Nunca se explicaron los 53 millones de euros que el gobierno de Sánchez inyectó a una aerolínea que solo tenía una aeronave y que prestaba servicio Caracas-Madrid. Peculiar, ¿verdad?
Sumar despide a Marta Sánchez, la asesora que protegió a Íñigo Errejón con su coche cuando estalló el escándalo de sus relaciones sexuales presuntamente sin consentimiento. Según ha publicado OK Diario, un vehículo de alta gama a nombre de esta mujer acudió a la vivienda de Errejón para trasladarlo de allí a un lugar seguro donde permanece oculto desde entonces. Desde Sumar aseguran que el equipo de Yolanda Díaz trasladó a Marta Sánchez el día que dimitió de Errejón tras las informaciones que apuntaban a una relación sexual no consentida con una mujer que se quedara en casa ya que no contaban con ella para esos días. Sin embargo, la asesora que ejerció las labores de jefa de gabinete de Errejón, que era portavoz del grupo parlamentario, no dudó en prestar su coche para proteger al ya exdiputado. Hasta el momento son 4 las personas que han perdido sus responsabilidades tras el caso Errejón. El primero de ellos ha sido el propio Errejón, su antigua jefa de gabinete y ahora diputada autonómica Loreto Arenillas, su hasta ahora jefa de gabinete Marta Sánchez y el jefe de seguridad del diputado. Bueno, pues continúa la purga dentro de una izquierda sumaroide que ha quedado absolutamente tocada. En este caso, pues Sumar despide a una asesora, a la jefa, no sé si es jefa de gabinete o mera asesora, jefa de gabinete de Errejón, que por lo visto al estallar el escándalo pues le prestó su coche para que Errejón pudiera irse a alguna parte que no sabemos cuál es, para esconderse hasta que pase el temporal. Ya saben que Errejón pues no está apareciendo en los medios, no está diciendo nada, al parecer pues está en alguna parte refugiado para tratar de que escampe un poquito. Todo esto se ha convertido en una especie de circo mediático donde ayer, por ejemplo, pues la actriz que sumó su denuncia a la que inicialmente hizo la periodista Cristina Fallarás en nombre de una mujer anónima, esta actriz que sumó su denuncia a esa otra primera, pues fue entrevistada ayer en un par de medios. Yo, en fin, no sé, recomendaría a quien sea su abogado que casi no deje que la entrevisten, porque no parece como muy avispada. Ahora, si quien lleva los asuntos no es el abogado sino el representante, pues entonces sí que continúe dando entrevistas, porque publicidad se está haciendo un montón a costa del tema este. En fin, ya cuando las cosas degeneran el salseo rosa me ponen un poquito de los nervios. El caso: Errejón ha dimitido, no sé si lo ha formalizado la renuncia ante el Congreso, pero en teoría ha dimitido. Arenillas, que fue su jefa de gabinete y estaba de diputada en la Asamblea de Madrid, ha sido expulsada, pero ella se ha revuelto y dice que no deja el escaño de la Asamblea de Madrid, que además pues ella avisó a Bergerot, la actual líder de Más Madrid, y de lo que había pasado con Errejón, y que por tanto se está vulnerando su presunción de inocencia y no piensa consentirlo. Y luego pues 2 personas que ayudaban actualmente a Errejón, su jefe de seguridad y la actual jefa de gabinete, pues han sido despedidos. Bueno, pues vamos a ver cómo va el asunto, pero el caso es que ya un juez ha abierto diligencias sobre los presuntos abusos sexuales de Errejón a distintas mujeres. Yo imagino que no irá a ningún lado todo el tema. Errejón se ha quitado de foco, una estrategia inteligente, Pedro Sánchez, quitarse de foco para tratar de cortar la catarata de noticias. Y bueno, pues yo me supongo al final las acusaciones contra Errejón quedarán en nada. ¿Por qué es Errejón? Si fuera Felipito Pérez, ciudadano anónimo, pues yo creo que a estas alturas ya le habrían metido en una celda unos cuantos días ante las denuncias de determinadas mujeres. En fin, ayer pues se cometió otra indignidad en el Parlamento español, otra indignidad por parte de una izquierda que tiene merecido todo lo que le pase. Y tiene merecido todo lo que le pase porque no duda en humillar a los españoles, en humillar a España, en aliarse con todo aquel que odia a nuestro país o que quiere destruirlo. Escuchen.
El Congreso de los Diputados da los primeros pasos en dirección a una reforma de la ley Mordaza con el rechazo del Partido Popular, Vox y UPN. La reforma ha contado con el apoyo de todos los socios de Sánchez, incluido Podemos y Junts, que en los últimos días habían expresado algunas reticencias. A pesar del apoyo de los grupos parlamentarios de los Morados, Junts y BNG, han anunciado que presentarán enmiendas. Una de las voces más críticas con la propuesta ha sido el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Igual que ya antes permitieron que fuesen los malversadores los que redactasen una modificación del Código Penal, luego permitieron que fuesen los condenados y encausados los que decidiesen sobre qué sentencias había que borrar y qué procesos había que anular, hoy permiten que la seguridad de la policía y la Guardia Civil vaya a estar en manos de quien sigue llevando en sus listas y sigue homenajeando a los que los mataban. En la misma línea, Ignacio de Oces de Vox ha indicado que la reforma desmantela el orden público. Bienvenidos al mundo al revés. Bienvenidos a la España de Sánchez y sus socios, donde las leyes de seguridad ciudadana se ponen en manos de los herederos políticos del terrorismo, donde la política territorial nacional se pone en manos de los separatistas, donde las políticas de vivienda se ponen en manos de un manantial de propaganda y donde la política de inmigración la deciden más allá de los Pirineos y del Estrecho. Traen hoy aquí la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana de Bildu, es decir, la Ley de Inseguridad Ciudadana de los herederos políticos de los terroristas. Una ley que abandona a su suerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que abona el terreno en España para tener más inseguridad, más delincuencia y más degradación. Ese es parte del precio para intentar aprobar los presupuestos generales del Estado, desmantelar el orden público español y privar a todos los españoles de la seguridad que disfrutaron nuestros padres y abuelos. La norma debilitará la autoridad policial al acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad y con la discrecionalidad en la imposición de sanciones administrativas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. El Parlamento inicia el trámite de la Ley de Seguridad Ciudadana, ley pactada por el PSOE con Bildu, porque Bildu le exigió modificar esa ley para poder otorgarle sus votos. Y por supuesto Pedro Sánchez pues accedió. Pedro Sánchez no tiene nunca ningún problema en acceder a las peticiones de quienes odian a España, quienes incluyen a terroristas asesinos en sus listas, o quienes dan golpes de Estado en Cataluña, o quienes pues desde Marruecos elevan el presupuesto militar, pues entre otras cosas para amenazar a España. Pedro Sánchez está dispuesto a todas las indignidades, porque a Pedro Sánchez España no le importa y los españoles mucho menos. Y Pedro Sánchez recibió esa petición de Bildu y aceptó y se va a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para quitarle a la policía medios de represión y, ojo, para algunas otras cosas, como por ejemplo acabar con las devoluciones en caliente, de tal forma que si te entra una avalancha a través de frontera en Ceuta, pues no puedes devolver inmediatamente a aquellos que cojas infraganti. Ante esto, pues el Partido Popular y Vox pues ya han anunciado su oposición, pero poco se puede hacer con Sánchez contando con el apoyo de sus socios en este tema. Bueno, sí se podría hacer algo. Se podría hacer si de una vez alguien en el Grupo Parlamentario Socialista recuperara la dignidad, pero vamos, tampoco vamos a ponernos a fantasear con mundos inexistentes. Estamos hablando de Bildu, que como ayer recordaban los partidos de la oposición en el Parlamento, es ese grupo político, ese brazo político de una organización terrorista, ETA, que en las últimas elecciones municipales ha incluido a 30 y pico terroristas condenados, algunos por delitos de sangre, en sus listas. Ese Bildu encabezado por un canalla hijo de mala madre llamado Arnaldo Otegi, al que le preguntaban los periodistas por el caso Errejón y decía que era terrible. Hay monstruos alrededor de nosotros.
hay monstruos alrededor de nosotros, dice el muy hijo de ¡pup! Para referirse a lo de Errejón. Y lo dice el mismo tío que perteneció a una banda terrorista que reventó la nuca o explotó con un coche bomba a más de 800 personas, entre ellas 28 niños y numerosísimas mujeres. Se ve que a Arnaldo Otegi lo de el tocarle el culo a una señora le parece digno de monstruos, pero matarla de un balazo a sangre fría debe de parecerle, pues, en fin, cosas de la vida, pequeños detalles. Ahora, matarla a sangre fría, ¿vale? Pero tocarla el culo no, eso es de monstruos, dice Arnaldo Otegi. Qué asco me da que un terrorista como este sea entrevistado por los medios de comunicación. Qué asco me da el blanqueamiento que el Partido Socialista ha hecho de este sujeto. Bueno, el Partido Socialista y alguno del Partido Popular. No quiero ni recordar las declaraciones de Borja Semper de que el futuro de Euskadi había que construirlo con Bildu. Y lo malo es que parece que dentro del PP continúa esa tendencia también a intentar aceptar el blanqueamiento. Escuchen lo que pasó ayer en el Congreso. El diputado de Bildu, Jon Iñarritu, afirma que el PP ha pedido el voto a Junts, RC y Bildu para algunas iniciativas. El Partido Popular pide el voto a Junts, a Esquerra, a Bildu. Lo piden ustedes. Esto lo A ver. Listos y listas. ¿Quién se apuesta a lo que sea? Que yo tengo mensajes de ustedes pidiéndonos votos a favor de sus iniciativas. A ver, que salga el primero. Estas declaraciones se han producido en mitad de la votación sobre la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde PP, Vox y UPN han sido los únicos en votar en contra. De ser ciertas, las declaraciones de Iñarritu contrastan de lleno con la supuesta oposición del Partido Popular a Bildu en los últimos años. Pues me gustaría que alguien en el Partido Popular aclarara si existen esos mensajes que decía ayer un diputado de Bildu en la tribuna del Congreso. ¿Hay mensajes de diputados del PP a diputados de Bildu pidiéndoles el voto para ciertas iniciativas? ¿Sí o no? Porque si fuera que sí, daría pues un asco inmenso, ¿no? Si fuera que sí, cuadraría con esa línea Semper de que el futuro del País Vasco hay que construirlo con Bildu. Cuadraría con ese blanqueamiento, pero claro, entonces estaríamos en una situación donde tenemos a un gobierno, el del Partido Socialista, blanqueando abiertamente a Bildu, y a uno de los partidos de la oposición blanqueándolo de tapadillo. Y me parece que el Partido Popular está tardando en salir a desmentir y a desafiar a Iñarritu. Enseñe esos mensajes que dice usted que tiene. Y si no los enseña, retráctese. Espero que durante la mañana de hoy el Partido Popular salga a decir eso. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es, Rubén Pulido, como siempre, nos actualiza la situación migratoria en el país y nos cuenta que la policía ha situado bajo vigilancia por signos de radicalización islámica a parte de los inmigrantes ilegales que han llegado a las Islas Canarias en el mes de octubre. En concreto, en este mes han llegado al archipiélago más de 4.000 inmigrantes ilegales. En el ámbito internacional seguimos muy pendientes de Estados Unidos. Allí se encuentra el director de Gaceta, Antonio O'Muloney, que nos ha contado cómo Donald Trump ha protagonizado en Allentown el acto principal de su campaña en Pensilvania, el estado clave en las elecciones del próximo día 5 de noviembre. Más de 8.000 de sus seguidores, algunos tras medio día de espera, han llenado el People Center y la plaza aledaña, donde se ha quedado buena parte de los que no han podido entrar incluso en el pabellón, debajo de una pantalla gigante. En el ámbito internacional también tenemos que recordar
al asesino de 3 niñas en Southport, porque Unai Cano nos cuenta que se han conocido nuevos datos sobre esta persona. El inmigrante de segunda generación que asesinó a 3 niñas en Southport se acababa de descargar un manual de Al-Qaeda. El Partido Laborista negó en un primer momento que se tratase de un ataque islamista. Más detalles ahora mismo en Gaceta.es. Como siempre, recomiendo las columnas de opinión que este miércoles están firmadas por Enrique García Máiquez y Hughes. Muchas más cosas en nuestra web. Gracias a todos y feliz miércoles. Gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Y vamos a hablar, para abrir el bloque informativo, de una noticia que sería esperpéntica si no estuviéramos hablando de dinero público. Las bromas de Jessica con Koldo y su hermano en torno a lo que recibía como compensación por unos servicios que no le envidio a Jessica. Pausa y a ello.